A todos, gracias por haberme invitado. Disculpar al alcalde Clavijo, que tendría que estar aquí. Esto es una encerrona como para un político. Yo soy concejal, Juan Antonio Alonso Barreto, concejal de Economía, Empresa y Empleo del Ayuntamiento de La Laguna, y como decía el eslogan, voy a ser creativo y equivocarme y no ser protocolario, porque en estos 2 días, hablando de economía creativa e investigando a estos señores, pues tienen un currículum que media hora sería absolutamente para cada uno de los currículums. Agradecerles a ustedes la presencia. Le doy la palabra a Juan Freire y luego hablaremos del debate y la moderación. Muchas gracias. ¿Tenemos horarios de intervención? Media hora. Media hora. Muy bien. Sin reloj, además. Sin reloj. Bueno, pues me toca, muchas gracias por la introducción. Me toca empezar a mí y siguiendo el juego yo también voy a ser creativo y no voy a usar presentación, a ver qué pasa aquí, ¿no? Como en estos días he tenido varios talleres, etcétera, pues vamos también a hacer un formato nuevo. Y bueno, no nos hemos coordinado, pero creo que no nos vamos a solapar mucho, y si nos solapamos pues está bien, porque veremos puntos de similitudes y puntos de diferencia. Y en el tema que nos ocupa, de los espacios para la nueva economía creativa, pues yo quería un poco hacer una reflexión sobre, a mí me parece importante, es un término muy popular, lo de la creatividad, la economía creativa, pero bueno, realmente esconde muchos puntos de vista, ¿no? Muchas visiones del mundo, de la economía, de la empresa, y yo quería quería contar un poco desde mi experiencia en el ámbito de la economía creativa, que yo creo que trabajamos en los proyectos en los que estoy involucrado, y a partir de ahí un poco, también a través de la experiencia personal y de proyectos, un poco cómo nosotros, y después contaré un poco quiénes somos nosotros, tratamos de crear entornos que propicien esa economía creativa, ¿no? Porque hablamos de eso, no solo de economía creativa, sino de los espacios para la economía creativa. Y para mí es un concepto clave, ¿no? Como esa economía necesita, como cualquier economía, necesita un espacio, que yo creo que es un espacio en un sentido literal y sobre todo figurado, un entorno de relación, y este entorno de relación pues tiene diferencias con los entornos tradicionales, porque la economía en la que estamos ahora inmersos, o una parte de la economía en la que estamos inmersos, también tiene diferencias con la tradicional. Eso es un poco lo que os quería plantear, y quería acabar también un poco haciendo una reflexión de cómo esto no solo es importante para la economía o para la empresa, sino que puede acabar cambiando el entorno en el que nos movemos, el territorio y sobre todo el entorno urbano, cómo esto afecta a las ciudades, o por lo menos para mí es una esperanza de que afecte de alguna forma a las ciudades. Esta idea de la economía creativa, llevamos mucho tiempo, en términos relativos, hablando de él, y hay 2 formas de entender la economía creativa que yo creo que están, no sé, que son... O sea, que no son ya contemporáneos, aunque a veces se utilicen como contemporáneos, ¿no? Y creo que han sido ideas que se han manejado en los últimos tiempos y que creo que hoy en día estamos empezando a superar. Pero es importante empezar por ellos, ¿no? El primero quizás sea esa idea de la industria cultural y creativa. O sea, siempre pensamos en los últimos tiempos, primero, que la cultura podía ser una industria, lo cual es una obviedad, pero ¿no? Se planteaba que la cultura era algo al margen del mundo económico. Después se dijo, no, de que esto puede ser una industria, y es verdad, y está ahí. Y empezamos a asociar también que esa economía era la economía creativa, ¿no? El mundo de la industria cultural y creativa. Y eso es verdad, es una parte de la economía, es una parte de la industria, pero yo creo que lo importante es que las formas de hacer, ¿no? La forma de trabajar, la forma de enfrentar a la realidad, que en parte nace de la industria cultural y creativa en un sentido muy amplio, donde tiene realmente su potencial es cuando se aplica en otros entornos, que no son, en ámbitos económicos que no son específicamente los de la cultura y los de la creatividad. Y ese es el gran reto que yo creo que tiene esa industria cultural y creativa en su proceso de transformación. Lo curioso es que no tanto depende de la geografía, pero no tanto esa industria no es la que ha hecho la transformación, pero muchos de esos conceptos y esas ideas sí que se están aplicando hoy en día en otros entornos, ¿no? Y la segunda idea, que se hizo muy popular pues en los últimos 10, 15 años, es esa idea de la clase creativa, ¿no? Una idea que os sonará a muchos, una idea que
popularizó un economista canadiense, americano-canadiense, que creo que tiene base ahora en la Universidad de Toronto, antes estaba en Estados Unidos, que se llama Richard Florida. Y este hombre era un economista que empezó a analizar los factores de éxito a nivel urbano en las ciudades, ¿no? y determinó estadísticamente con una serie de modelos que una clase creativa, esa idea de una clase creativa, era un factor de desarrollo económico. No hay nada malo con eso, está bien ese análisis. El problema empezó cuando eso se empezó a tratar de transformar en políticas, ¿no? Y entonces empezamos a pensar que había una clase creativa, o sea, una especie de extraterrestres, de gente diferente al resto, que cuando los inyectabas en un entorno urbano generaban actividad económica, ¿no? Y esa idea fue comprada muchas veces por gobiernos municipales, etcétera, etcétera, tratando de crear clases creativas, de atraer clases creativas. Y eso, desde mi punto de vista, tiene dos problemas. El primero es que banalizó el proceso, o sea, al final llegábamos a tener indicadores como que si tenemos actividades culturales o conciertos, etcétera, va a vivir aquí más clase creativa, por lo tanto hagamos conciertos, que es la fórmula para activar la economía. Había muchas fases intermedias que fallaban en ese razonamiento. Y lo segundo, una idea que también era bastante compleja, bastante complicada, que era la idea de que hay una clase creativa y que la creatividad no es un elemento que deba estar en cualquier ámbito económico, en cualquier persona. Yo me quedo mucho más con la idea del ciudadano creativo, o sea, que la creatividad es un componente de nuestro comportamiento y de nuestra forma de relacionarnos con la sociedad y de aportar valor a la sociedad, y que todos podemos y debemos ser creativos, ¿no? Entonces esa idea fue como getificar de alguna forma esa clase creativa. Tenía otro pequeño problema, que eran modelos aplicados al entorno estadounidense, donde la movilidad es muy alta y es muy fácil, entre comillas, mover a la gente, conseguir que la gente se mueva entre ciudades basado en algún tipo de incentivos. Y tiene mucha menos aplicación, por ejemplo, en entornos como el entorno europeo o el entorno español. Pero bueno, son dos ideas que han tenido su valor, que tienen su importancia. Pero yo creo que esa idea de lo creativo, de la economía creativa, ya ha superado esas fases, ¿no? Y me gusta un poco un planteamiento que se está empezando a hacer ahora, de que habla que la economía creativa es un nuevo modelo de desarrollo empresarial, de liderazgo y de gestión empresarial y de creación de valor, que se opone a la economía tradicional. Y no es que se oponga porque la otra sea peor, sino porque estamos en otro momento histórico. Y entonces me gustaría un poco plantearos esa dicotomía, ¿no? Se plantea a veces que la economía industrial, tradicional, la economía industrial no solo se refiere a la industria pesada, sino una forma de hacer industria, de hacer empresa, la del siglo XX, para entendernos, pues era un modelo basado en burocracias jerarquizadas, ¿no? En procesos bien establecidos, a veces hablamos del ordeno y mando, y sobre todo era un modelo de masas, un modelo en el que nos dirigíamos a una masa se caracteriza porque todos somos aparentemente iguales, todos consumimos lo mismo, y entonces era un modelo basado en la economía de escala, en la economía de escala y en la eficiencia, en asegurarnos que podíamos hacer siempre todo igual. Y era un modelo que estaba muy asentado, antes tuvimos una pequeña charla sobre los nuevos modelos de publicidad, pues este modelo estaba asentado en una publicidad clásica, en la publicidad clásica, que tiene muy poco que ver con la publicidad que estamos viendo ahora. ¿Qué está pasando en estos momentos? Lo que está pasando en estos momentos es que ese modelo respondía bien a un mundo estable, un mundo en que las cosas cambiaban muy lentamente. Y por lo tanto teníamos una gran capacidad de predicción, podíamos saber lo que iba a suceder. Y un mundo en el que la gente era poco participativa, sobre todo porque no tenía canales de participación. Y en ese mundo, digamos que, por una parte era muy fácil predecir lo que la gente quería o necesitaba, y por otra parte era muy fácil moldear a la gente a nuestro antojo, si éramos una gran marca. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que eso se ha desbaratado totalmente. La mezcla de tecnología digital y nuevas actitudes y nuevos valores de la gente hacen que vivamos en un mundo radicalmente distinto. Es un mundo con niveles de incertidumbre muy elevados, en los que es muy difícil predecir con los métodos tradicionales cómo va a ser el año que viene y lo que va a pasar el año que viene. Es un mundo donde la ciudadanía ha tomado la voz y ha tomado la palabra y cada vez tiene un papel más activo, y no solo en el ámbito económico, no solo en el ámbito de la publicidad, en el ámbito político, en el ámbito de la cultura. Estamos en otro mundo, y en ese mundo de tal incertidumbre y tal velocidad de cambio, que se acelera constantemente, es un mundo donde las organizaciones no tienen que buscar la estabilidad, porque es una
es una utopía, o sea, es algo que no va, una distopía, es algo que no va a suceder, sino que tienen que buscar la innovación y la transformación continua. Y en ese modelo es donde esos valores, esa forma de ser de lo creativo, es donde tienen realmente importancia. Lo creativo es una forma, lo creativo tiene que ver con construir algo nuevo, ¿no? Con innovar. Podemos a veces incluso, aunque no sea estrictamente correcto, hacer una similitud que innovar es crear. Es crear y generando valor, es crear algo que se hace real, no solo crear una idea, una entelequia, ¿no? Y en este mundo, pues el modelo tradicional empieza a tener menos valor, o sea, el modelo empresarial empieza a ser más disfuncional, ¿no? No quiere decir que desaparezca, porque estos procesos son largos, y empiezan a aparecer. Ahora vivimos quizás una exageración del emprendimiento, y parece que el emprendimiento es una moda pasajera. Esta idea del emprendimiento, o sea, de pequeños agentes económicos que desarrollan proyectos y que muchos de ellos no aspiran a ser muy grandes, no aspiran a ser corporaciones, sino que aspiran a tener modelos de negocio sólidos y robustos siendo pequeños y pueden ser muy rentables, viene de mucho más atrás y continuará mucho después de lo que estamos. Y no es que este emprendimiento esté destinado, algunos de ellos, a convertirse en grandes, que eso también sucede, es que está destinado a quedarse, y este modelo de constelaciones de emprendedores, de ecosistemas de emprendedores, startups, etcétera, es un nuevo ingrediente del sistema económico, de la realidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Y me gusta mucho. Antes era la estandarización, la uniformidad, las masas, o sea, eran los elementos básicos. Ahora, en cambio, es la rapidez, es el ser barato, el ser de bajo coste, el ser pequeño, el ser ágil, el ser ligero, el ser adaptado a mis necesidades, el ser personal, el estar personalizado, son los valores que entran en juego. Y eso antes parecía que era imposible, o sea, no personalizábamos porque parecía que tenía un coste enorme. Hoy en día, esa mezcla de nuevos modelos empresariales y tecnología nos permiten, digamos, cuadrar el círculo y conseguir hacer las cosas más baratas y además personalizarlas. Y están empezando a pasar esta serie de cosas. Entonces, me gusta esta idea que no trata de oponerse, pero que hay una economía tradicional o industrial o del siglo XX que aún es la dominante, y hay unas lógicas de gestión y de liderazgo que aún son los dominantes, y hay una nueva economía, que es lo que mucha gente empieza a llamar economía creativa, que ya tiene poco que ver con las industrias culturales y creativas, que es más pequeña, pero que tiene un gran impacto. Primero, es más pequeña, pero empieza a ser muy rentable. Segundo, es un agente de innovación, es donde se produce la innovación. Y es un proceso de cambio gradual. En el siglo XX el desequilibrio era hacia un lado, en el XXI el desequilibrio se está moviendo hacia otro lugar. ¿Por qué esto es importante? Porque estas nuevas empresas, estos nuevos modelos, no se pueden liderar y no se pueden gestionar con los modelos tradicionales, ¿no? Y aquí tenía apuntados como algunas ideas básicas que no solo son buenas palabras, sino que son las reglas básicas de cómo hoy en día tengo que gestionar una organización insertada en la economía creativa. Pues tengo que pasar del control y de la burocracia, tengo que pasar a empoderar equipos, redes, ecosistemas, o sea, tengo que liberar a la gente, tengo que darle poder colectivo, con todo lo que eso implica de cambio mental. Si estamos en un modelo de control, imaginaros lo que significa dejar que las cosas sucedan. Tengo que dejar de intentar planificar y establecer reglas para cambiar hacia modelos y procesos ágiles y hacia la idea del prototipado continuo. Estoy continuamente experimentando. Esto es un cambio muy importante. Aún hace pocos años creíamos que podíamos hacer un plan de negocio como un documento en papel, conseguir mucha financiación y crear un negocio, una empresa que fuera rentable. La mayor parte de las veces fallaba porque era imposible predecir desde la teoría todos los casos, todas las situaciones que se iba a encontrar. Los primeros que descubrieron eso fueron los inversores, que malgastaron mucho dinero y dejaron de comprar papel y empezaron a invertir en realidades. O sea, no me muestres tu plan, muéstrame tus evidencias. Y eso llevó a que las nuevas empresas se creasen de otra manera, se creasen de manera ágil, con pocos recursos y empezasen buscando la viabilidad y experimentando y cambiando radicalmente. De ahí vinieron pues muchas metodologías que hoy en día son comunes, como el Design Thinking, Lean Startup, toda la familia de métodos ágiles. Pues todo eso viene de ese cambio de realidad, ¿no? Y tenemos que cambiar esa idea de la eficiencia en el sentido de la eficiencia como la exigencia de que todo sea siempre igual.
de control de calidad. Hoy conseguimos la eficiencia de otra manera, y lo tenemos que cambiar por la idea de la transparencia y la mejora continua. Todo está cambiando. De hecho, ya estamos acostumbrados no a que todo sea igual, sino a que todo sea distinto. Vivimos inmersos desde el mundo del software a otros mundos en las versiones beta. O sea, ya no nos asusta como usuarios que algo sea provisional, porque sabemos que la naturaleza de las cosas es ser provisionales. Ya no buscamos la perfección. Y esto también quiero reflejar como es un cambio no solo en el mundo de la empresa, de la economía, es un cambio en el mundo de la ciudadanía y de la ciudadanía como usuarios, como consumidores, pero también como participantes en la vida cívica. Y el último elemento es que estamos acostumbrados en ese mundo del siglo XX a una comunicación unidireccional. O sea, yo como ciudadano tenía muy pocas posibilidades de hablar o me escuchaban muy pocos, y ahora nos hemos movido al mundo de la conversación. Y antes, de nuevo, vuelvo a reflejar como a nivel publicitario, pero no solo publicitario, la marca, la empresa que no esté escuchando activamente, que no esté dialogando con sus usuarios, está perdida, está muerta. Y ese es otro cambio importante. Es un cambio del mundo de la jerarquía y el mundo del control al mundo de la incertidumbre y el mundo de la agilidad, y el mundo del desarrollo rápido y de la horizontalidad. Aquí, ¿qué es lo que tiene valor en una empresa? ¿No? Pues dejan de tener valor los elementos tradicionales. Dejadme ver cómo vamos de tiempo para que no me... Perdón, yo me había olvidado del reloj que nos vigila. Pero voy perfecto, además, creo. Entonces, ¿qué es lo que tiene valor en este mundo? Pues os voy a comentar, las tengo aquí anotadas. Ahí voy a utilizar como gurú del management a un hombre que no tiene nada que ver con el mundo de la empresa, aparentemente. Para mí lo tiene todo que ver, porque es un emprendedor que ha conseguido levantar proyectos una y otra vez. Pero no es el emprendedor convencional. Este emprendedor es un director de cine alemán que se llama Werner Herzog, ¿no? Y para mí siempre ha sido un personaje como muy simbólico, ¿no? De su forma de entender la creación, ¿no? Y es una persona que, bueno, ha hecho películas muy disparatadas, una de ellas en la Amazonía, que fue una locura absoluta, pero consiguió, o sea, estuvo a punto de morir enfermo, pero consiguió. Una película es un gran proyecto emprendedor. Tienes que movilizar a cientos de personas y grandes volúmenes de dinero para construir un producto. Bueno, él consiguió hacer esa película en la Amazonía y otras muchas. Lo traigo aquí porque hace poco ha publicado un libro de conversaciones que es sumamente interesante, y yo de ese libro he extraído como para mí 4 lecciones de la creatividad, ¿no? 4 ideas sobre la creatividad, que son 4 lecciones que para mí yo trato de aplicarlas en mis proyectos y trato de que los emprendedores con los que trabajo las tengan muy presentes, ¿no? Fijaros que son unas lecciones muy peculiares, ¿no? La primera es la autonomía y confianza en uno mismo. O sea, tienes que ser autónomo y confiar en ti mismo, y tienes que asumir que te vas a equivocar, que vas a errar, nada que ver con el siglo XX. La segunda es también muy radical, sobre todo en alguien que hacía películas de gran presupuesto. El dinero no es la clave. Incluso él llegaba a decir, el dinero es el peor compañero en ciertas fases del proyecto, porque la ausencia de recursos es un motor para aprender. El hacer cosas con pocos recursos es la mejor forma de aprender. Bueno, no lo dice solo Herzog, lo dice Lean Startup y la Universidad de Stanford. O sea, una de las metodologías de desarrollo de proyectos emprendedores más populares hoy en día, que es esta metodología de Lean Startups ágiles, se basa en eso, en cómo construir un proyecto con mínimos recursos, o sea, cómo diferir la inversión hasta el final. El tercer elemento es que ser maestro en algo, y eso es muy importante, al final construir un proyecto significa que te haces maestro, tienes que aprender, tienes que ser un experto. Ser maestro necesita pasión, eso es algo que normalmente no se pone en la ecuación, o sea, necesitas apasionarte. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con equipos emprendedores, lo primero que colocamos es la pasión. ¿Cuál es tu pasión? Y trabaja en lo que sea tu pasión, o consiga apasionarte en lo que estés trabajando, si no, no vas a salir adelante. Pues una mezcla de pasión, esfuerzo. O sea, Herzog llega a decir esfuerzo casi obsesivo, yo creo que en su caso obsesivo, o sea, no es fácil desarrollar un proyecto y tienes que llegar a esos niveles y salir de tu zona de confort e invertir un esfuerzo y por lo tanto de tiempo. O sea, no se construye algo de un día para otro, necesitas tiempo. Esa es otra regla fundamental. Y la última, que también es muy importante, porque en este mundo en el que vivimos rodeados de metodologías, y os decía, Design Thinking, Lean Startup, parece que todo está procedimentado, parece que hay un manual, un libro, que te explica todo lo que puedas hacer. No olvidemos que crear algo, emprender, etcétera, tiene un elemento que podríamos decir de genio, de artista, ¿no? No todos
Eso es lo que marca la diferencia. Ningún algoritmo, ningún libro te lo va a explicar todo. Si no, por suerte, porque si no, ya no existirían artistas, no existirían emprendedores. Eso lo haría un ordenador y lo haría una gran corporación, ¿no? Entonces, él dice que el arte creativo tiene ese componente, en el fondo, de locura, ¿no? Y es una combinación, entrecomillado, de creación, destrucción y purga. O sea, que lo conecto con la idea del error. Crear algo implica que destruyes muchas veces, ¿eh? Y uno de los padres del emprendimiento, ya un economista austriaco, Schumpeter, de hace muchos años, hablaba de la destrucción creativa. O sea, cómo es que es necesario destruir como un acto de creación, ¿no? Y es ese elemento que no es parametrizable, controlable, etc. Pues estos ingredientes de la autonomía y confianza, la ausencia de recursos y la pasión, el esfuerzo, etcétera, con ese componente, digamos, de genio, para mí son elementos fundamentales, elementos que necesita todo proyecto y que hace que hoy en día cualquier proyecto empresarial en realidad sea un proyecto creativo, o sea, un proyecto y que se parece mucho a los ingredientes que utilizaba un artista, un creador o un creativo en el pasado y que creo que hoy los necesitamos todos. Y por eso me parece muy acertado hablar de ese término de por qué es economía creativa, ¿no? Y por qué la economía creativa puede trabajar en energías renovables o puede trabajar en marketing, etcétera, etcétera. Valga esto para dedicar la última parte. Bueno, ¿por qué os cuento esta visión? Bueno, yo soy parte de una organización y de una red de universidades y empresas. O sea, mi empresa se llama Team Labs y a su vez formamos parte de una red con distintas universidades, sobre todo la Universidad de Mondragón, el País Vasco, que se llama Mondragón Team Academy. Estamos en 9 lugares del mundo y nos dedicamos a educar o a trabajar, no a educar, a trabajar con equipos de emprendedores. O sea, ayudamos a gente, a veces chavales de 18 años, a veces gente de 40 o 50 años, a veces en programas abiertos y a veces dentro de otras empresas, a liderar proyectos. O sea, para nosotros crear algo significa dos cosas. Primero, siempre lo tienes que hacer en equipo y tienes que aprender a liderar un equipo. O sea, un equipo no es una colección de personas, un equipo es una organización que se dota de toda una serie de herramientas y unas reglas de juego, y un equipo es mucho más que la suma de las partes. Por eso nosotros siempre decimos que desarrollamos equipos de alto rendimiento. Y después desarrollamos proyectos y tenemos toda una serie de herramientas que tienen mucho que ver con lo que os dije antes para desarrollar proyectos. Nosotros creemos que lo que hacemos, lo hacemos dentro del ámbito de la economía creativa. Creemos que lo que nosotros hacemos es útil para gente que se inserte en ese modelo, no es útil para la economía convencional. Es útil para la gente de la economía convencional que quiere cambiar de paradigma. Y hay muchas organizaciones, grandes organizaciones hoy en día haciendo ese esfuerzo. No voy a entrar en detalles, pero para contaros casi de forma anecdótica, nosotros hacemos cosas como tenemos un grado universitario en el que nuestros chicos de 18 años, después de aprobar su selectividad, pasar un proceso de selección, matricularse en la universidad, etcétera, pues durante 4 años están, entre comillas, estudiando. Su forma de estudiar no es ir a un aula, no es escuchar a un profesor, es formar equipos. Ellos forman un equipo y durante 4 años su vehículo fundamental de aprendizaje es desarrollar proyectos emprendedores. Proyectos reales, no ficciones, no casos de estudio. Proyectos que tienen que facturar, que tienen que tener rentabilidad, que tienen que demostrar lo que han aprendido, el conocimiento que producen. Antes hablaba la gente de la europea, cómo los estudiantes producen conocimiento. Me gustó mucho esa idea, nosotros trabajamos con lo mismo. O sea, la forma de aprender es producir conocimiento, no consumir conocimiento. Y después el impacto económico, social que generas a través de tus proyectos. Con ese modelo nosotros trabajamos. Y eso nos lleva al tema de los espacios. Para nosotros, todo esto no podía suceder en el vacío. Es muy importante en la economía creativa, en la que hay muchos pequeños, antes usaba la palabra constelación, ecosistema, en la economía creativa no estoy yo solo, que estoy en un entorno en el que quiera o no, además es un entorno abierto, en el que la idea de proteger mi conocimiento es una ilusión vana, porque en realidad no hay forma de proteger el conocimiento. Vivimos en un mundo en que las ideas no valen nada si no las llevas a la realidad. Hay millones de ideas buenas que podemos encontrar en cualquier lugar y en ese mundo, digamos, no nos podemos proteger, sino que tenemos que cooperar, tenemos que interaccionar con otros. Y no como una cuestión de valores, que también, sino como una cuestión muy operativa, una cuestión estratégica y una estrategia de rentabilidad. Y para nosotros, nuestros equipos necesitaban trabajar en ese tipo de entornos. Y ahí hemos desarrollado como mucha experiencia y mucho conocimiento alrededor de cómo creamos entornos o espacios para la economía creativa. Para contaros muy rápido, porque creo que se ha ido el tiempo, pero estoy vigilado. Bueno, pues nosotros
una decisión estratégica que tomamos hace tiempo nosotros como Team Labs y después la Universidad de Mondragón la ha tomado también, o sea, porque ha visto que funciona, es no podemos generar aprendizaje con estas metodologías activas, etcétera, en un campus universitario. ¿Por qué? En un campus universitario las oportunidades para aprender de otros son limitadas, no por nada, sino por la falta de diversidad, porque todos somos demasiado iguales. Y yo soy el primero que lo conozco porque he sido profesor universitario. Entonces nosotros decidimos estratégicamente mover el proceso de aprendizaje a entornos urbanos y a espacios donde había comunidades creativas, lo que habitualmente llamamos espacios de coworking, etcétera, etcétera, que es una forma quizás muy limitada de definirlo, ¿no? Esos entornos de comunidades. Y así empezamos a trabajar primero en Madrid en Impact Hub, ahora estamos trabajando principalmente yo creo que la principal comunidad creativa de profesionales y emprendedores que hay en España, que se llama Utopicus, que está en 3 espacios diferenciados. En Barcelona, en otro espacio que se llama Makers of Barcelona, donde también hay 200, 300 personas. Y para nosotros ese era el entorno donde queríamos que sucediese el aprendizaje. Ahí nuestros, entre comillas, estudiantes no son estudiantes, son equipos de emprendedores que son tratados como tales. Quizás algunos de ellos son un poco más jóvenes, otros no. Y son tratados de igual a igual y tienen oportunidades de desarrollar proyectos. Y ahí empezamos a generar nuestro concepto de, yo lo defino como el modelo de la cebolla. O sea, tú aprendes de tus iguales, de tus pares, sobre todo, no de tus profesores, entrenadores, etcétera, sino de tus iguales. ¿Y cuáles son tus iguales? Tus iguales primero es tu equipo, es el núcleo de la cebolla, pero después es, por ejemplo, en nuestro caso, el espacio donde trabajamos. Por ejemplo, en Madrid, pues nosotros ahora podemos tener 60 o 70 personas que forman parte de un entorno de 400 personas y todos los días comparten un entorno. No solo es que compartan un espacio, sino que hay toda una programación, hay toda una serie de acciones dedicadas a que generen interacciones. Y hay una cultura de la apertura y de la colaboración que se va generando gracias a ese tipo de acciones. Pero después formas parte de una serie de comunidades temáticas de muchos tipos. Y después, que es lo más importante, y ahí nosotros reivindicamos el papel del regreso al centro de la ciudad, porque al menos en las ciudades en las que nosotros estamos, se había generado, sin que fuese programado políticamente, además, se había generado un entorno empresarial muy dinámico y muy activo, muy diferente al convencional. No había grandes industrias, no había grandes corporaciones, algunas están regresando ahora, sino que era un entorno de lo que podemos llamar pequeñas y medianas empresas, o que podríamos llamar de startups, o sea, de pequeñas y medianas empresas, pero con un alto potencial de crecimiento. Y esa es un poco la idea que nosotros manejamos. Es interesante, y esto lo conecto un poco con lo conecto ya casi acabando con lo que os quería decir, es que nosotros hemos hecho esto, nosotros y nuestros socios, que son los que desarrollan espacios de coworking, no teníamos un objetivo urbanístico, no queríamos cambiar la ciudad, queríamos aprovecharnos del entorno y mejorarlo porque lo necesitamos nosotros. Ahora que ya está pasando un tiempo, empezamos a tener evidencias y observaciones de que eso tiene un impacto, ¿no? De que realmente la ciudad está empezando a transformarse, algunos espacios a nivel local se están empezando a transformar porque de repente irrumpen gente con nuevas mentalidades, con nuevas formas, con nuevos usos que se relacionan con el tejido convencional, ¿no? Y entonces nos ha empezado a surgir como el deseo, no es tanto el proyecto, pero el deseo y la hipótesis de que generar estos entornos de economía creativa de una forma muy orgánica y muy natural, no de una forma impuesta, no como una inyección, sino que vayan creciendo poco a poco, es la mejor forma de generar un cambio en el entorno urbano, pero un cambio que sea gradual y respetuoso con lo que existía antes. En los centros de las ciudades, y con esto termino, en los centros de las ciudades, en los últimos años hemos asistido a historias en realidad para mí muy tristes, ¿no? Historias de despoblación, o sea, de abandono, fruto muchas veces de políticas urbanísticas, y no voy a entrar en eso, de que la gente pasa a vivir en la periferia, las universidades pasan a irse a la periferia, a montar campus en la periferia, y los centros de las ciudades a veces quedan vacíos, ¿no? Y se convierten en centros fantasma, y otras veces se convierten en parques temáticos, en lugares llenos de comercio y llenos de turistas, dependiendo del sitio, ¿no? Pues más de una cosa que otra, ¿no? Y eso ha tenido muchas consecuencias, muchas consecuencias cívicas, o sea, hay una pérdida de la conectividad de la ciudadanía, de los espacios públicos, o sea, tiene muchas consecuencias que van mucho más allá de la economía.
Otras veces, eso es parte de lo que se llama proceso de gentrificación, procesos de expulsión de los habitantes tradicionales, que están orquestados para que sucedan, ¿no? Y que nos llevan a eso. Para mí una esperanza es que haya otros modelos de revitalización del espacio urbano, o sea, no tanto la idea de protección de lo tradicional, porque lo tradicional tiene que renovarse, pero que hay otros modelos de renovación del espacio urbano basados en otros componentes, y uno de ellos puede ser la actividad económica, los emprendedores, las pequeñas empresas, etcétera, que transforman la ciudad de otra manera, de una forma más amable, de una forma más cooperativa con el entorno, porque no necesitan lo que necesita el turismo y lo que necesita el gran comercio, sino que necesitan cosas mucho más próximas. Y entonces, para mí, está siendo ahora un descubrimiento, y lo planteo solo como quizá un deseo, una pregunta, ¿no? Y también podemos tener argumentos en contra de esto, pero lo planteo como la idea de que quizás existan otras formas de transformar los centros urbanos que están muy alejadas de estos procesos de gentrificación o de estas ideas de la clase creativa. Quería acabar solo con 30 segundos. Una de las cosas que nosotros hacemos como Team Labs, en realidad lo hace uno de nuestros socios, que es Utopicus, que es este centro de espacio de coworking, organizan todos los años, hay un proyecto que es Think Shower, que es como una gran feria, o sea, el evento central es una gran feria de proyectos emprendedores. Por ejemplo, lleva 2 ediciones, el año pasado nos congregamos en Matadero, en Madrid, pues como 9.000 personas, y había 100 proyectos, 100 empresas, haciendo cosas increíbles, un poco lo mismo que hemos visto aquí. Aquí hemos visto también todos estos escaparates, un montón de empresas que son de aquí están haciendo cosas, pues allí a nivel, sobre todo eran empresas españolas, pero también las había internacionales, 100 empresas haciendo muchas de ellas cosas increíbles. Esas 100 empresas eran el resultado de un filtro de 800 empresas, 800 proyectos reales que estaban... Me parece interesante, fijaros la cantidad de cosas que están pasando. Y una cosa muy bonita, y con esto acabo, es que Think Shower era una feria que se dedicaba a la industria cultural y creativa. Y este año la primera reflexión es, tenemos que cambiar el foco, o sea, no tiene sentido hablar de industria cultural y creativa, y este año hemos decidido, y de hecho la convocatoria está en marcha, que nos dedicamos a la economía creativa y colaborativa, que son los dos grandes elementos que caracterizan esta nueva realidad. Muchas gracias. Dar una conferencia bajo un mismo título es curioso, ¿no? Porque vamos a hablar los dos sobre espacios para la nueva economía creativa, por lo tanto, pues efectivamente muchos conceptos se tienen que solapar, pero las perspectivas, como sujetos que somos diferentes, lógicamente pues vamos a percibir de distintas perspectivas, ¿no? De distintas formas de vista. En primer lugar, para yo contaros un poco cómo entiendo la economía creativa, puesto que si hablamos de espacios para la nueva economía creativa, bajo este título es importante entender pues varios aspectos. Uno, ¿qué entiendo yo por la economía creativa? ¿Cuáles serían esos Está pasando la transparencia, pero no... Es que no está claro, yo estaba hablando ahí y bueno, no pasa nada porque era la portada, está. pero vamos, menos mal que no seguí. Bueno, entonces me iba a parecer una cosa extraña, ¿no? Bueno, pues les decía un poco que voy a plantear cuál es mi perspectiva sobre la economía creativa, cuáles son esos espacios que yo entiendo que debe asumir esa nueva economía creativa o dicho de otra manera, donde puede desarrollarse esa economía creativa. Y empezaré, bueno, pues comentando quién soy, ¿no? Me parece fundamental en este sentido comentaros que, bueno, pues yo procedo de una formación de Bellas Artes y Económicas, que además estudié a la vez, estudié, y esto es muy importante, el periodo histórico, ¿no? Entre el 87 y el 92, en plena posmodernidad, en pleno informalismo español. Pues a mí me dio por estudiar, al mismo tiempo que estudiaba Bellas Artes, me dio por estudiar Economía y Empresa y me doble licencié a los 22. Con lo cual, lo que quiero decir, más allá del mérito o no mérito, que eso es lo de menos, la importancia que puede tener el hecho de que, bajo mi perspectiva, yo entendía la economía mucho más allá que los modelos econométricos racionalistas
como lo entienden los economistas, lo han entendido, por lo menos sobre todo durante el siglo XX. Los ingleses con los que nace la revolución industrial, Adam Smith o David Ricardo, todos ellos plantearon un modelo de economía, como decía mi compañero, predecible, en unas condiciones de competencia perfecta, en unas condiciones de una mano invisible que movía ese mercado, donde había una información perfecta, simétrica, y además, bueno, pues un mercado, ¿cómo os diría yo?, donde pues, los oferentes y los demandantes acudían a ese mercado y los productos encontraban una fácil colocación en el mercado. Pues bien, a lo largo del siglo XX hemos asistido a una era de la producción en masa. Sobre todo a principios del siglo XX estaríamos hablando de un periodo de estandarización que llevó consigo el modelo de la economía industrial. Esa economía industrial que de algún modo entra, bueno, pues en crisis en ese periodo de la posmodernidad, en ese periodo postindustrial, es en el que yo me eduqué. Es decir, yo viví la posmodernidad, esa muerte del sujeto, esa muerte de la metáfora. Eso es muy importante porque hablar de morirse la metáfora tiene mucho que ver con que todo lo que nos rodea se vuelva pornográfico. Es decir, no hay nada, ni un espacio, no hay misterio en los espacios. Cuando algo se vuelve pornográfico, como acudíamos en la economía industrial, todo es predecible, todo es perfectamente asumible, se configura un área de confort, y eso no tiene nada que ver con la economía creativa. Pero es curioso porque cuando uno estudia economía y estudia econometría, estudias un conjunto de variables y luego había algo que se llamaba éxilo. El éxilo era lo que llamábamos los economistas el error. Y a mí siempre me intrigó saber lo que había en ese éxilo. O sea, tú hacías una ecuación, un contraste de hipótesis y luego variable A más B más C más D más éxilo. Yo le preguntaba siempre al profesor que había ahí y él decía que eso era el error del sistema. Y a mí eso, con el tiempo te das cuenta que en ese éxilo es donde radica la parte emocional de la economía, la parte emocional de la economía. Esa parte que es irracional, esa parte que no puede explicar la crisis, no puede explicar cuando uno le pregunta a los economistas, como se le ha preguntado en el 2007, 2008, bueno, pero ¿y cuándo termina este periodo de crisis? Nadie se aventura a decirlo, porque realmente la economía no es una ciencia exacta. Realmente ese mundo ficticio de ciudades de la fantasía que nos hemos creado a lo largo del siglo XX, pues no era real. O sea, no era real en el sentido que no buscaba lo auténtico. Y perdió algo que a mí me parece fundamental, que era el territorio, el espacio. La economía industrial se desarrolla en, vamos a decirlo así, en un momento en el que el tiempo y el espacio se diluyen. Un periodo, que esto me parece, voy a volver luego para atrás, pero quiero explicaros a partir de esta diapositiva, en la siguiente, o sea, el modelo racionalista, el modelo industrial, que parte de una máxima del crecimiento perpetuo que nos llevó a esa estandarización, perdió de vista el territorio y perdió de vista lo que era la diferenciación de cada uno de esos espacios. Y eso, precisamente, es lo que va a recuperar la economía creativa. La economía creativa va a recuperar la importancia del territorio, la importancia de que no es igual que algo se produzca aquí en Tenerife que algo se produzca en las Bahamas. No tiene nada que ver que se produzca en China, la India o en mi pueblo. Cada persona, al igual que cada persona es diferente, cada territorio es distinto. Entonces, el escenario precedente, el escenario que entró en crisis, ahora, bueno, que unos dicen 2007, 2008, a mí eso me parece que es lo irrelevante. El caso es que ese periodo de crisis del que venimos es de un modelo de producción eficiente, que es lo que llamamos una producción en masa del crecimiento perpetuo. Y el modelo que se plantea desde la economía creativa es un producir menos pero de mejor calidad, es una manera de producir diferente,
es producir de una manera flexible, personalizada, buscando la diferenciación del lugar, la pequeña escala, cambiando incluso de estrategia, desde una estrategia competitiva basada en el liderazgo en costes a la diferenciación, desde la competitividad a la cooperación, desde una cultura universal a una cultura local, ¿no? Entonces, bajo ese paradigma, bajo ese cambio, la economía creativa se plantea como una alternativa a la economía industrial, pero en realidad es lo mismo que sucede en física, cuando un material cuando termina su periodo de vida útil y, bueno, pues se acabó ese sistema y es necesario un nuevo sistema. Por lo tanto, cuando yo estudiaba, no había casamiento, no había matrimonio entre lo que eran las artes y lo que era la economía. Es más, yo poco menos me tenía que disfrazar cuando iba por la mañana a una clase y por la tarde a otra, porque si ibas a Bellas Artes los profesores me decían que la economía podía contaminar mi arte. Si iba a la economía, tanta imaginación se nos escapa fuera del sistema, ¿no? O sea, quiero decir que en ese momento era un momento donde todo estaba fragmentado. Y esta es otra característica del siglo XX, los espacios fragmentados, los espacios no cohesionados, los espacios donde no hay una comunicación. Por tanto, esto lo veremos ahora en el cambio de ciudad, ¿no? Como la ciudad industrial es una ciudad sectorizada, es una ciudad que crea guetos, es una ciudad donde los barrios no están comunicados, como siempre digo, alguien que vive en el barrio de Salamanca rara vez va a Vallecas, lo dudo, a lo mejor ni siquiera saben ni por dónde se va. Es decir, que esas ciudades donde no han sabido aprovechar la oportunidad de la diversidad, ese es ahora el gran reto, cómo aprovechamos la diversidad de las ciudades y construimos ciudades creativas. El título de la conferencia era ¿cuáles son los espacios para la nueva economía creativa? Pues los espacios para la nueva economía creativa parten precisamente del lugar, de la diferenciación que genera el territorio. Y eso es, para mi gusto, el primer paso. El segundo es precisamente la reinvención de las ciudades. Voy a volver para atrás. La reinvención de las ciudades en el sentido que estábamos explicando, o sea, cómo transformamos una ciudad industrial, una ciudad fragmentada y de algún modo sectorizada, cómo la transformamos en una ciudad creativa y cuáles son los pilares sobre los que se puede sustentar esa ciudad creativa. Entonces, que dé cabida a la economía creativa, porque la economía creativa no es otra cosa que una manera diferente de hacer pues eso, las cosas, una búsqueda de paradigmas nuevos en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y entiende además la cultura, y a mí eso me parece algo muy importante, entiende la cultura como un factor estratégico, transversal, que recorre todos los sectores tradicionales de la economía para reinventarlos y generar un valor añadido. Por lo tanto, la cultura ahora mismo se convierte en un factor totalmente estratégico. Además, en la economía creativa aparecen dos nuevos sectores, que son el sector cuaternario y el sector quinario. El sector cuaternario, que serían empresas que prestan servicios a empresas, que tiene tanta importancia en la economía que ya los economistas hablan de un nuevo sector, y el sector quinario, que sería el de las industrias, o el de los sectores emergentes, que en la crisis, lejos de tener un crecimiento negativo, están teniendo un crecimiento positivo. ¿Cuál es el sector quinario? Pues es el sector de las bio, el sector energético, el sector del turismo, el sector en realidad de la economía creativa, de las industrias culturales y creativas. Estos son los dos modelos que os he puesto aquí, de dos arquitectos bien conocidos, ¿no?, del siglo XX, Le Corbusier y Rife, cómo Le Corbusier ponía ese énfasis en esa economía racionalista, estandarizada, y cómo Rife nos habla ya de esa arquitectura orgánica, ¿no?, esa arquitectura orgánica difícil de imitar,
que estaba muy personalizada. Álvar Aalto, por ejemplo, construía hasta la propia manivela de la puerta. Los proyectos eran integrales. Eso es lo que tenemos que recuperar. Es decir, que así como Le Corbusier tuvo un sentido muy importante en la economía industrial con el movimiento de la internacionalización y la estandarización, podríamos decir que ahora hay una vuelta al orgánico. Hay una vuelta a entender los materiales del lugar, a entender los recursos endógenos de ese lugar y a apropiárselos para crear o construir. Dicho eso, es importante también subrayar cómo los márgenes entre lo rural y lo urbano se difuminan. A nosotros, en este sentido, desde el máster desarrollamos un proyecto que es Madrid Creativo Centro Periferia. ¿Por qué? Porque entendemos que la comarca, y en este sentido la comarca urbana, es un espacio mucho más interesante que hablar exclusivamente de la capital de Madrid. Es más interesante, bueno, estoy poniendo el caso de Madrid porque no estamos ahí, pero se podría desarrollar para cualquier otra capital. Es decir, el reto de la periferia, el reto de abordar las oportunidades y las sinergias que se pueden generar entre el centro y la periferia y fuente de oportunidades, ese es uno de nuestros proyectos. Creemos que Getafe puede aportar su economía solidaria porque es un ayuntamiento donde tiene un nivel de asociacionismo mucho más importante que el resto. La sociedad civil está muy organizada y eso es muy importante porque, por ejemplo, si hay canales para de algún modo la sociedad se pueda comunicar y voces donde puedan comunicar sus iniciativas, es interesante, pero también es interesante Las Rozas, que nos ofrece una economía verde, una economía. Si tú logras que todo ese paquete vaya unido, pues estás hablando de algún modo de descentralizar servicios, estás hablando de descongestionar el tráfico, estás hablando de potenciar la diversidad del turismo, estás hablando de muchas otras cosas. Es decir, más allá de la capital donde albergamos el Paseo del Arte o albergamos muchas otras riquezas que hacen que Madrid capital sea la cuarta ciudad creativa de Europa, yo creo que eso es importante, creo que no hay que olvidar esa periferia. ¿Dónde están las oportunidades en la economía creativa? Yo no veo el tiempo. ¿Cuánto? Por eso lo digo, o sea, no veo el tiempo y entonces digo, bueno, ¿dónde están las nuevas oportunidades para la economía creativa? Pues están, la materia prima de la economía creativa son precisamente eso, las ideas, pero esas ideas tienen que ser capaces de generar beneficios. Las ideas se convierten en un capital creativo cuando se canalizan a través del emprendizaje, a través de la innovación o a través de la creación. Entonces, es muy importante, y por eso yo ahí lo entiendo totalmente igual que mi compañero, la creatividad no es solo una creatividad desde el punto de vista cultural o artístico, sino también desde el punto de vista económico o emprendimiento, desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista social, territorial, etc. Para avanzar un poco más y centrar un poco más el tema, la economía creativa tiene versus la economía industrial tres pilares fundamentales. Además de la dimensión económica en la que se centraba la economía industrial y ponía el énfasis en la generación de un beneficio económico, la economía creativa pone el énfasis también en un beneficio social y un beneficio cultural. Eso es muy interesante porque los productos que genera esta economía creativa tienden a ser singulares, simbólicos e intangibles. Singulares, precisamente por eso, porque se trata de que sean diferentes, originales, simbólicos, recuperamos la metáfora, recuperamos la capacidad para contar cosas y también deben de ser o tienden a lo intangible, porque estamos hablando del alma de las ciudades, estamos hablando del épsilo, de lo que no se ve. Por eso la economía creativa, en definitiva, es generar en el ámbito local y distribuir en el ámbito global. Entendemos las industrias creativas como el software que puede permitir inyectar ese valor añadido a la economía. Creemos que las ciudades creativas son el espacio en el que debe generarse, es el espacio para la creación y para la innovación. Por eso, bueno, pues entendemos que el software son esas industrias culturales y creativas, el hardware es la propia ciudad con sus infraestructuras y sus espacios públicos.
recuperar, por supuesto, los espacios públicos, y el hardware, que sería la capacidad de organización, de diálogo público-privado. Como veis, tenía unas cuantas cosas. La ciudad creativa, subrayar que debe ser innovadora, debe estar, por tanto, conectada y debe estar, por tanto, generando una identidad. Y es importante también subrayar lo que os decía al principio, que asistimos a un tránsito de la ciudad de la fantasía a la ciudad de la emoción y de la experiencia. Nosotros lo hacemos, como os explicaba antes, en el proyecto que os explicaba de España Creativa y la creación de redes. Nuestra metodología se basa en una metodología en red. Creemos que las redes y la generación de clústeres vienen a ser los clústeres creativos, séase de turismo, séase audiovisual, de algún modo generan unas sinergias capaces de multiplicar o exponenciar esa creatividad. Creemos también que los espacios creativos de coworking a través de laboratorios de ideas y proyectos en los que trabajamos con distintas instituciones, empresas de Madrid, pueden ser enriquecedor. Y creo que ya se me acaba el tiempo, con lo cual solo me queda invitaros, por una parte, a nuestro encuentro de emprendedores de Ecocreativa Emprende. Para nosotros los emprendedores son esos dinamizadores de la creatividad de un territorio. Nos parece fundamental para dinamizar esa creatividad potenciar el emprendimiento. Lanzaremos la convocatoria ahora, que tendrá lugar pues eso, el 24, 25 y 26 en la Universidad Rey Juan Carlos. Y lanzamos en marzo la convocatoria de Ciudades y Territorios Creativos de España para el Fórum y la entrega de la Copa España Creativa, que como os explicaba antes, lo que pretendemos es potenciar esa diversidad de España, donde la creatividad nos pueda unir, y se desarrollará en Málaga, en el Soho, porque fue quien ganó la Copa el año pasado. Y nada más, y ya no quiero, ya concluyo, pues diciendo que efectivamente la economía creativa creo que es una oportunidad donde recupera la importancia del hombre, del ser humano en el centro del sistema. En realidad es un nuevo modelo antropocéntrico versus un modelo industrial que ponía el énfasis en la técnica y en las infraestructuras. En realidad es una mirada al mundo griego. Muy bien. Transformando a lo largo del tiempo. Emprendedor hace 25 años, me identifico en esa generación del 80-85, cuando te lanzas al mundo de lo privado y quieres montar un negocio y lo consigues y lo estabilizas, presentas un plan económico de esos que nunca se cumplía, pero hoy lo que he hecho en falta yo en el mundo de la creatividad es que hay mucha gente que no se da cuenta de lo que tú citaste antes, que es el esfuerzo, ¿no? O sea, yo creo que estamos en una sociedad donde en lo público el esfuerzo está bastante condicionado, y desde los gobernantes, y esto es una autocrítica que me hago, hemos creado un monstruo administrativo y todos son normas, todos son procedimientos administrativos. Yo creo que hay que buscar la manera de que los que emanan las leyes de este país generen un sistema inverso de simplificar. No sé, ¿quién contesta de los dos? Nos lo vamos cambiando si quieres. Bueno, pues esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el nuevo papel de lo público? Y bueno, esto daría para muchas mesas. No sé, pero me parece muy importante, ¿no? Me parece muy importante porque además, muy importante primero porque lo público, especialmente en nuestro país, ha jugado un papel muy dominante, ¿no? Y por lo tanto ha tenido mucha influencia. Yo creo que lo público
ahora tiene un nuevo papel. Y yo para mí un nuevo papel que igual es más importante que el pasado, aunque igual no es el mismo ni tiene el mismo protagonismo. Yo entiendo lo público hoy cada vez más como una infraestructura. O sea, me refiero a que para mí lo público no es el que tiene que planificar muchas cosas, no tiene que determinar hacia dónde vamos. Yo siempre hago la misma broma, tú también eres gallega, ¿no? O sea, el gobierno gallego, yo es que soy gallego y siempre hago la misma broma, el gobierno gallego sistemáticamente en los últimos, no sé, 20 o 30 años se ha dedicado a identificar cuáles eran los sectores estratégicos de la economía que había que apoyar. Todos ellos se han ido hundiendo estratégicamente. O sea, reconozco que soy exagerado porque en realidad el sector estratégico era una forma de decir, están en crisis, voy a ver cómo le ayudo, ¿no? Pero, o sea, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero quiero decir que lo público no ayudó mucho a que esos sectores se conviertan en estratégicos. Entonces, ahora me parece muy interesante porque estamos en un momento en el que además había una ciudadanía adaptada a eso, una ciudadanía adaptada a que, oye, lo público me dice, o sea, me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Yo no tengo que participar. Éramos consumidores también de políticas. Ahora somos creadores de políticas, ¿no? Entonces la ciudadanía empieza ya de una forma muy activa, y no digo solo en el activismo político, empieza a reclamar un papel proactivo, ¿no? En la construcción de políticas, en la construcción de la ciudad. Y me parece que es una gran oportunidad para la política, ¿no? Porque es la posibilidad de con menos recursos hacer mucho más. Hay este riesgo de lavarse las manos, ¿no? Que es el riesgo creo que por ejemplo Cameron en Reino Unido, ¿no? Cuando habla de la gran sociedad, que en el fondo es, bueno, yo ahora no voy a invertir y ya lo hacéis vosotros. O sea, tienes que seguir invirtiendo de otra manera. Pero yo creo que ahora hay muchas acciones para convertirse en infraestructura, o sea, en crear condiciones para que las cosas sucedan y dejar a la iniciativa de los ciudadanos, individual y colectivamente, digamos, el liderazgo de lo que debe suceder. Eso significa muchos cambios, significa un cambio en la forma de relacionarse, más diálogo, más relación, que sucedan muchas más cosas que no nos van a gustar, algunas de ellas. Y yo creo que, por ejemplo, siempre se ha hablado mucho de la innovación. Hemos tenido una visión muy reducida de la innovación. La innovación era como algo que generaba rendimiento económico, que era tecnología, etcétera, ¿no? Y eso era una parte de la innovación. Yo creo que si vivimos en ese mundo en el que la innovación es solo eso, vamos a tener que siempre estar alimentando la innovación. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una ciudadanía innovadora. En cambio, si la ciudadanía es innovadora, si hay mucha innovación ciudadana, o sea, si hay muchas acciones que realiza la ciudadanía, que no tienen por qué tener ningún objetivo comercial, empresarial, tecnológico, pero que están solucionando problemas, vamos a generar ese caldo de cultivo. Entonces, la ventaja de eso es que va a ser un proceso orgánico, o sea, que tú no te vas a tener que preocupar de empujar activamente la innovación, sino que la innovación va a surgir por otras vías. Entonces, todas esas acciones que nos ayuden a crear esas condiciones y que entendamos a lo público como una infraestructura me parecen esenciales. Y eso pasa por muchas cosas: redirigir las inversiones, ser mucho más eficientes, colocar al usuario, nos hartamos nosotros decir, coloca al usuario en el centro. O sea, tú no tienes que crear un producto, creas una solución a un problema, pues hagamos lo mismo, o sea, rediseñemos lo público colocando al usuario en el centro, ¿no? Hay una serie de acciones que yo creo que pueden hacer esa transformación. Con relación a esa pregunta y al papel que podría tener el sector público en la nueva economía creativa, primero, estoy de acuerdo que es fundamental que el ciudadano, pues eso, se sitúe en un espacio de libertad. Creo que la libertad es fundamental para potenciar la creatividad. Los espacios creativos tienen que siempre se crea un espacio de libertad. Ahora bien, me parece que es muy importante que desde el Gobierno se elabore un plan de economía creativa. Un plan estratégico de economía creativa. ¿Y por qué? ¿Y por qué creo que es importante? Porque yo creo que no podemos seguir con un Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, porque en realidad no nos beneficia nada, es muy conservador. Creo que sería mucho más interesante, y siempre lo digo, un Ministerio de Economía Creativa, Industria y Turismo. ¿Para qué? Pues para ser coherentes de que la cultura no es algo aislado, no es algo de los artistas solo, sino que la cultura está en toda la economía. Entonces, eso si no lo hace el Gobierno, pues entonces yo puedo dirigir un máster de Economía Creativa y cada vez que tengo que captar alumnos, tengo que explicar a todo el auditorio qué es la economía creativa. Pero si yo encendiese la televisión y viese al ministro de Economía Creativa,
Pues yo ya no tendría que explicar qué es la economía creativa, porque ya habrían hecho una labor muy importante de evangelización, para bien o para mal, para bien o para mal. Entonces, yo sí agradecería una revisión del sistema, es decir, dejar de seguir agarrarnos a un barco que se hunde y que, viendo una lancha que flota y nos lleva a una isla, aunque tengamos el miedo de la tormenta, si te agarras al mástil vas a hundirte porque el barco se hunde. Entonces, creo que el riesgo, ese no tener miedo, tiene que empezar desde las propias políticas públicas. El no tener miedo es romper con el sistema tradicional. El no tener miedo es plantar cara y decir, vamos a proponer que realmente el talento y la innovación, el talento y la creatividad de la gente sea la materia prima de un territorio y vamos a ponerlo en plano. Y para eso no podemos tener solo una subdirección, porque ya no te digo ni dirección ni Secretaría de Estado, te digo una subdirección de industrias creativas. Es lo máximo que tenemos ahora mismo. En Chile se está haciendo ahora mismo un plan nacional de economía creativa. Brasil tiene una Secretaría de Estado de economía creativa. Iberoamérica está entendiendo la economía creativa como algo que puede ser fuente de oportunidades para todos. Y a partir de ahí, pues efectivamente dejar que el barco vaya solo, pero si no, yo es lo que yo creo. Tomo nota. Preguntas. Yo tengo un montón, porque la verdad que han sido dos ponentes interesantes en un ámbito que desde, por ejemplo, lo que yo represento, La Laguna, ha sido intuitivo. Tengo que reconocer, cuando se propone la concejalía, se da un avance, economía, empresa, empleo, dejamos ya la filosofía de desarrollo local y nos hemos puesto en un modelo de ciudad que se ha dado las circunstancias. La clave yo creo que es la ciudadanía. Hay mucha aportación. Otra de las preguntas que yo todavía no tengo colocado es el papel de las antiguas, y digo con todo el respeto, las antiguas colectivos, por ejemplo, asociaciones de empresarios. Tiene que cambiar absolutamente el panorama de este país para que el movimiento empresarial, que es estandarizadísimo desde hace mucho tiempo, cambie y se involucre en este sistema. ¿Ustedes qué piensan? Sí, Casi lo contesto, ¿no? Ahora al revés, del ámbito privado, ¿sabes? Sí. Es un poco el nuevo papel que deberían de tener esos empresarios ahora mismo, por supuesto. Contesta tú primero si quieres, pero vamos. Sí, o sea, efectivamente, ¿no? El proceso de cambio, todas las estructuras tienen que evolucionar, ¿no? Y efectivamente que hay estructuras a las que les está costando mucho, y no solo lo público, ni principalmente, las asociaciones de empresarios. Pues yo, sinceramente, no conozco empresas, emprendedores que estén en ese ámbito de esta nueva economía, que estén, ya no digo afiliados a, sino que estén mínimamente preocupados porque eso exista o porque tengan algún papel en sus vidas. O sea, son universos paralelos, ¿eh? O sea, es que no. Y eso te conduce, tiene un peligro, porque tú puedes pervivir porque estás anclado, tienes unas inercias, tienes un posicionamiento, pero te va conduciendo poco a poco a la irrelevancia. Entonces hay un cambio brutal, y no diría solo las asociaciones de empresarios, todas las estructuras que hay de apoyo a la empresa, al emprendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre tienen una visión muy limitada, muy enfocada a aspectos muy instrumentales, ¿no? Entonces se necesita un cambio profundo. Y en cuanto a la empresa privada, ¿no? A los grandes empresarios o no tan grandes empresarios, yo sí que creo que tienen un papel fundamental en el siglo XXI. ¿Por qué? Primero porque el protagonismo que deben de tener es sobre todo en esa responsabilidad social, ¿no? En asumir una responsabilidad social donde no solamente es fundamental maximizar esos beneficios, sino que es fundamental, los beneficios económicos de su empresa, sino que también en qué medida pueden contribuir en una no sé si se oye, yo pienso que sí, que mi tono de voz es suficientemente. No, necesito eso para dar paso a alguna pregunta. Sí, vale, perdón. Entonces, yo creo que el mecenazgo, por ejemplo, del siglo XXI debe estar protagonizado por las empresas privadas, y yo agradecería que saliesen muchos a la palestra para, de algún modo, que realmente existiese una financiación mixta entre lo público y lo privado, donde la cultura no solamente fuera subvencionada por el sector público, sino que
como que está sucediendo ahora mismo, pero todavía más, con una mayor implicación en la sociedad, y las asociaciones de empresarios, como cualquier organización asociativa, creo que es fundamental que exista pero que evolucione también como debe evolucionar el resto de los sectores, ¿no? Yo quería añadir una cosa sobre el papel ya de o sea, ya no de las asociaciones, sino de las organizaciones o de las empresas, sobre todo las grandes empresas. Está pasando algo muy interesante, que a veces se cuenta demasiado poco, porque a veces también es políticamente incorrecto, ¿no? Pero hay un movimiento que a mí me parece positivo, hay un movimiento de muchas grandes organizaciones, sin poner nombres, de un modelo de que se relacionaban con lo pequeño, con esa economía creativa, como una forma de responsabilidad social, o sea, como una forma de beneficencia en el fondo, ¿no? De una parte de mis beneficios, a otro modelo totalmente distinto. Se están dando cuenta de dos cosas muy importantes. Primero, que el ritmo de innovación que hay en el mercado es rapidísimo y que ellos, por su propio tamaño y estructura, o sea, los males de la administración pública son también los males de las... No es por ser público, es por ser grande muchas veces. Entonces, el ritmo de innovación no lo pueden soportar internamente, entonces se ven obligados a abrirse porque tienen que generar entornos de innovación, y eso lo hacen de muchas maneras, desde comprando innovación, comprando startups, hasta fomentando que se generen startups, hasta financiando. Hay muchas estrategias en ese sentido. Y hay un segundo elemento que solo se dice en privado y se dice poco en público, pero bueno, yo lo puedo decir porque no soy parte de ellos, que es que tienen un serio problema de atracción de talento, ¿eh? Entonces tú puedes escuchar como un alto directivo del banco X o de la empresa de telecomunicaciones Y diciendo: en 5 años un chico con talento no va a querer trabajar con nosotros. Dice, ya de hecho no quieren trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque pueden tener un futuro asegurado. Es una ficción, porque todos ya hemos descubierto que no es así, o sea, que lo tienes asegurado durante un tiempo, pero después hay una renovación. Puedes tener esas seguridades, pero no tienes ni el incentivo, ni el estímulo, ni la pasión de desarrollar tus proyectos y de poder trabajar en otro tipo de entorno. Hay un cambio de valores y de actitud en las personas, en la gente joven, muy claro, que buscan otro tipo de cosas. Y los primeros que están preocupados por eso es cómo cambio mi propia organización para hacerla atractivo al nuevo talento. Entonces, la unión de tengo que relacionarme con el mundo exterior para captar innovación, porque yo no puedo soportar el ritmo, y cómo atraigo el talento o cómo me relaciono con el talento, que a veces está dentro y a veces está fuera, está llevando a que lo que al principio eran cosas de fundaciones, ahora están en la estrategia de negocio, están en el núcleo central de las corporaciones. Y eso creo que también puede... O sea, ellos están reconociendo que la capa de economía creativa está ahí y ha venido para quedarse, y es cómo me relaciono con ellos, ¿no? Cómo establezco esas alianzas y cómo, por lo tanto, puedo sobrevivir en ese nuevo entorno. Y yo creo que es otro factor también muy interesante de lo que está sucediendo. Hola, buenas tardes. Están actuando, están vislumbrando una realidad ya presente, que es el tema de la economía creativa, ¿no? Al ritmo de innovaciones que Juan está comentando, que es exponencial, ¿no? Siguiendo con la evolución de la tecnología, la ley de Moore, que no solamente se ha aplicado a la computación, sino que se traspasa a todo lo que es la evolución tecnológica. ¿Qué visión ven ustedes en esta generación que estamos presenciando este cambio en respecto a los sistemas educativos? ¿Estamos educando ya para esta economía creativa, o educando en parámetros de creatividad, que son los que nos vamos a encontrar? Claro. ¿O resulta que vamos a tener una rémora, no solo nuestra generación, sino 20 o 30 años más en los que están ahora mismo en las escuelas? Bueno, si quieres empiezo yo contestando, sí, en el claro. sentido... No, pero por el tema educativo, porque yo también soy funcionaria de la carrera y he ejercido durante mucho tiempo como profesora de dibujo, ¿no? Tengo mi plaza como profesora de dibujo, y la evolución que he notado, que tú estás diciendo, es que, de nuevo, volvemos al tema del sector público. Vamos a ver, yo puedo hacer una metodología diferente en mi clase, puedo cambiar muchas cosas en mi clase, pero el problema es que el sistema educativo sigue tendiendo a lo racionalista y a lo eficiente. Es decir, la parte de inteligencia emocional, la parte de la creatividad está totalmente atrofiada ya, algo así como a los 11 años. Y estoy exagerando, pero a los 11 años vienen ya con unos estereotipos totalmente formados, que es muy complicado romper con todo eso. Entonces, llegas y la propia estructura del modelo educativo, que yo no entiendo quién asesora a los gobiernos, perdona, pero me da igual del partido que sea, ni este ni el otro, pero no lo entiendo. No hay pedagogos aquí en España como Dios manda, claro que los hay,
¿Por qué no se les escucha? ¿Por qué no se escucha? No interesa, eso ya sería otro tema a tratar, pero lo que está claro es que la educación ahora mismo más que nunca es fundamental para impulsar este cambio de sistema. Entonces, para impulsar la creatividad. Entonces, las artes plásticas, o sea, en educación plástica y visual, el deporte, que es fundamental para los chicos, desde el momento que se sigan tildando como Marías, no vamos a entender ni el trivium ni el quadrivium del Renacimiento, que lo tenían muy claro, lo integraban perfectamente y entendían que la base de todo era el dibujo ligado a las matemáticas, porque era la armonía de los sistemas, porque era el equilibrio, porque era la música. Eso es imposible explicárselo así de repente, porque cuando ya vienen, ¿y cuándo se entrega esto hoy? Y es para mañana. Pues digo, pero si tú disfruta con lo que estás haciendo, la clave es empezar a disfrutar. Ya vienen mutilados con el miedo de la entrega, de las notas. No sé, esa es mi experiencia. Entonces... Sí, yo estoy muy de acuerdo. O sea, ese es el otro gran tema, ¿no? El de lo público y el de la educación, que están muy relacionados además. Sí, claro. O sea, no sé, yo tengo como varias sensaciones, ¿no? Lo primero es recalcar que la educación es mucho más que lo que sucede en la escuela o en la universidad, ¿eh? Y lo que sucede en la escuela o en la universidad cada vez es menos la educación. Aprendemos mucho más, por fortuna, fuera de y a lo largo de toda nuestra vida. Entonces ese tema hay que tenerlo en cuenta. O sea, no toda la educación depende de lo que sucede en las instituciones, pero las instituciones sí afectan mucho, ¿no? Y es verdad que ahí tenemos tenemos un modelo educativo que evoluciona muy lentamente, y eso es fruto de toda una serie de factores, desde cómo se hace la política hasta, bueno, hay un montón de elementos, pero también tenemos muchos ejemplos fuera y dentro de cosas que se están haciendo de formas radicalmente distintas y que están funcionando. O sea, que no es una maldición. O sea, lo importante es que no es una maldición, sino que es algo que se puede cambiar. Yo creo que el problema de la educación es que siempre, precisamente, se ha intentado cambiar la educación con las herramientas de la economía industrial del siglo XX llevadas a la política, que es una ley. Y una ley es el modelo, o sea, hay una razón como muy objetiva, que no es una razón ideológica, es que la ley es un plan. Y el plan supone que conoces perfectamente la realidad y lo organizas todo, y tú tienes ahí todos tus elementos y tú lo implementas y todo va sobre ruedas. Eso en el siglo XX algunos creían que funcionaba y puede que funcionase. Ahora ya no funciona porque es imposible entender todo el sistema. Entonces hay que pasar igual que en el mundo que os decía antes del emprendimiento, pasamos del plan del negocio al modelo de negocio y a los desarrollos ágiles. Pues la educación no podemos pretender cambiarla con leyes, sino que tenemos que pretenderla cambiar a partir de acciones experimentales y de lo pequeño a lo grande. O sea, tener una visión grande, pero empezar trabajando de una forma muy inteligente. Y yo tengo otra sensación, yo esto como una experiencia personal. Yo, de hecho, siempre pensé que la educación era tal desastre en España que no había forma de cambiarla. De hecho, yo era profesor en la universidad y me marché, ¿eh? Y bueno, cuando me marché, precisamente, empecé a descubrir que había gente que lo hacía de otra manera. Y, de hecho, acabé metido en un proyecto educativo porque descubrí que había formas dentro del sistema de hacer las cosas de otra manera. Nosotros, humildemente, estamos usando un modelo educativo diferente al convencional, ya no digo mejor o peor, diferente. Pero me refiero a una cosa, cuando le contamos, me toca hablar en un montón de universidades, ¿no? Que a veces digo de broma que no sé para qué me invitan, porque un poco es poner en entredicho el modelo, ¿no? Pero lo digo de broma porque en realidad me llevo muy bien y me gusta mucho hacerlo, porque yo creo que hay que cambiar el sistema desde dentro. Pero cuando cuentas lo que haces, hay gente que no se lo cree. Te dice, eso no puede ser, eso la ley no te lo permite. Y la realidad es que te lo permite. O sea, que creo que la ley que tenemos tiene más grados de libertad de lo que pensamos. Y que la obsesión que tenemos en cambiar leyes, que son procesos largos, que consumen mucho tiempo, nos impide generar acciones mucho más rápidas, mucho más flexibles, que nos permitan primero aprender lo que funciona y cómo funciona, y después ir escalándolo. Y lo digo de hablar de aprender, por ejemplo, porque nosotros lo que hacemos, formamos parte de una red que nació en Finlandia y tenemos mucha relación con el modelo finlandés. El modelo finlandés suscita mucha... Bueno, el modelo finlandés, yo soy el primero que digo que está muy bien, pero en Finlandia. Pero si el modelo finlandés lo trajésemos a España, seguramente sería un desastre. O sea que no hay recetas fáciles, sino que hay mucho proceso de aprendizaje que tenemos que desarrollar. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, hay una diferencia muy grande entre lo que es la educación primaria y secundaria y la universidad. Es decir, yo que soy ahora profesora también de universidad, vamos a ver, evidentemente
hay más discrecionalidad dentro de la que puede haber, aunque es un sistema muy burocrático todavía, pero tienes una discrecionalidad y puedes inventarte el vivero de la imaginación, como me he inventado yo, o la red de ciudades, y bueno, te pueden poner el grito en el cielo, pero lo sacas adelante y lo haces. El tema de una educación primaria secundaria es que el currículum está tan cerrado, tan diseñado, que no es participativo del profesorado, ni siquiera deja un grado de discrecionalidad a la participación del profesorado en el currículum. ¿Entiendes? No es como la universidad, que tienes un grado de discrecionalidad donde tú puedes añadir o no añadir, o puedes jugar con determinadas cosas, ¿no?, dentro de un departamento. Siete minutitos, hay 2 palabras pedidas. Sí, si les parece, a lo mejor ya terminamos con ellas. Muy bien. Muy bien. Hola, primero que nada me han encantado las 2 exposiciones y estoy de acuerdo con las 2. Ahora, yo quería aportar que creo que es irremediable el cambio. Da igual la ley, da igual lo público, da igual lo privado, da igual las organizaciones empresariales actuales, poco a poco van a morir, se va a acabar. O sea, yo creo que en este momento empiezan a sobrevivir una especie de 2 universos paralelos. Creo que alguno dijo exactamente ese concepto y es una realidad. Hay gente que no se está enterando de lo que está pasando, pero es que no se van a enterar nunca. Se les va a acabar su vida útil, entre comillas, aunque suene duro, y entrarán los demás en acción y se acabó. Y eso se va a ir transmitiendo al resto de las personas, y algún día los que hoy son jóvenes y nacen en esto serán los profesores, y esos cambiarán las cosas en la educación. No queda otra. A mí me parece que es que no hay plan B. Y luego lo que comentaba Juan, que estoy completamente de acuerdo en la mentalidad. Es un cambio de mentalidad, de forma de vida, de deseos. La gente ya tiene unos modelos que no son para nada los que fueron hasta hace bien poco. Vamos a hablarles de un modelo tipo, en fin, por sacar algo medio anecdótico, pero bueno, pues Mario Conde pudo ser un modelo para algunos estudiantes en alguna época. Habla tú de eso ahora, pero es que nadie quiere ese tipo de identificarse con ese tipo de forma de hacer las cosas, ¿no? El otro día leía la cita de Steve Jobs de persigue tú tus sueños, usa tú tu talento para conseguir tus sueños, o vendrá otro y lo contratará para conseguir los suyos. Y yo creo que esa es la forma de pensar que tienen los chicos y chicas que están saliendo hoy en día. Ojalá todo el mundo remara más rápido y entonces llegarían antes, pero llegarán más pronto, más tarde, porque yo creo que esto no tiene marcha atrás. Bueno, era en relación con lo que estaban comentando del plan educativo, digamos, ¿no? Si tenían ustedes conocimiento de alguna experiencia en ese mundo paralelo llevado a la educación, pues como actividades extraescolares o talleres para niños en edades infantiles donde se fomente la creatividad y demás. Si de manera formal tenían conocimiento que esto existía o alguien está trabajando en este sentido. Sí, hay muchas experiencias, hay muchas, tanto extraescolares, o sea, bueno, ayer precisamente estábamos hablando de la Liga Lego, ¿no?, de robótica, que en Canarias que es mundial, pero que en Canarias es súper popular, y cómo es que estaba con gente que era de la universidad, etcétera, pero que aparte son padres y estaban diciendo, eso es una actividad extraescolar que cambia totalmente la forma, o sea, que fomenta el trabajo en equipo, el liderazgo, el aprendizaje activo, etcétera. O sea que eso es un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos de instituciones, colegios, etcétera, muchos o algunos que realizan en las que se aprende de otra manera. Yo ahí discrepo un poco de Belén. Estoy de acuerdo con ella que los grados de libertad de la universidad son mayores y abajo son más pequeños. Pero mi constatación es que si medimos la creatividad que se le permite o que se fomenta en los que aprenden a lo largo del sistema educativo, es como un embudo. Y en la universidad la realidad, a pesar de tener muchos grados de libertad, es que la evidencia es que vienen ya mutilados, porque no, te lo digo así de claro. Y fíjate que yo en mis clases cambio totalmente la estructura y la metodología, lo cual me supone bastantes reclamaciones. Pero quiero decir de padres que no están acostumbrados a un modelo, que esa es la segunda parte de la película en la educación primaria y secundaria, cuando enseñas de otra manera, que cambias el modelo y no te centras en las matemáticas y en la lengua, ¿sabes? Tiene sus grandes problemas. Pero estoy de acuerdo en una cosa que es fundamental, dado que no puedes desarrollar muchas veces en la escuela, en la propia escuela, lo que tú quieres.
la educación extraescolar o la educación informal en la calle, en los museos, de que están realizando muchas organizaciones no lucrativas. Es decir, sí que hay mucha gente apostando por la educación como un modelo de desarrollo y de cambio, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues es como el agua, si te construyen tal, pues el agua termina saliendo por otro sitio. Sí, pero yo creo que el marco ideal sería que pudiésemos tener una escuela que se centrase mucho más en el proceso y no tanto en el resultado. Los niños ya desde muy temprano están muy agobiados con el resultado y eso es un sistema heredado. Cuando le dices, pero olvídate de la nota, que no pasa nada, que te diviertas, que te lo pases bien, que cambias el chip, no, se pierden, se encuentran como incómodos porque no saben dónde se encuentran y eso lo han heredado, ¿entiendes? Lo han heredado, es un problema. Bien. Pues nada, darle las gracias por la presencia a los dos ponentes, esperar que este espacio de debate se siga repitiendo con tanto éxito y verlos pronto por la isla. Muchas gracias. Muchas gracias.